Y en cuanto al lenguaje oral, a veces la abundancia de palabras no implica una buena comunicación, una óptima comunicación. No. Es decir, yo sostengo, y esto en forma particular, en una comunicación obviamente está el emisor y el receptor, que se conectan en un tiempo y espacio determinado. Hay más emisores, a mi entender, que receptores. Hoy la gente está ávida de hablar, de expresarse. Hay incontinencia verbal, Edgardo, me parece, en la gente. Y por eso digo, hablar mucho no significa buena comunicación. No, ni de calidad tampoco, ni que estemos transmitiendo algo que realmente no sea útil. No, y yo coincido con vos en el diagnóstico. Pero eso los medios de comunicación son un poco responsables, porque uno mira los medios y de momento ve tanta incontinencia. Pero bueno, es la sociedad que estamos conformando. Seguro. Pero en la medida que podamos ser críticos de eso, podemos corregir algunas cuestiones. Por supuesto. Empatía. La palabra empatía es ponerse en lugar del otro. Yo tengo que interpretar a aquel que está diciendo algo. Me pongo, para una interpretación mejor, me pongo de su lado y lo comprendo mejor. Tal cual. ¿Tiene que haber en la comunicación empatía? Sí, es un principio básico. Me tengo que poner, porque si no, lo más probable es que el otro no me entienda nada a mí. Seguro. Si yo vengo acá a un programa de televisión donde su audiencia o la audiencia que nos está mirando no es experta en comunicación, y yo vengo y utilizo un lenguaje de experto, académico, lo más probable es que el telespectador no entienda nada y se termina yendo. Claro. Yo tengo que adecuar a mi interlocutor. En este caso sos vos, pero vos a través tuyo hay miles o cientos de telespectadores que hay que lograr esa empatía con los espectadores. Por más que esté mediado por una pantalla, tenemos que también lograr esa empatía y tenemos que hablar claro, entendiendo al otro y haciendo cálculos que el otro pueda entendernos, básicamente. Seguro. ¿Qué cosa? Esto de la comunicación es un fenómeno interesante, digamos, en la sociedad. No existe sociedad sin comunicación, desde ya. Días pasados pensaba en que, bueno, aquella persona que, por ejemplo, se coloca un auricular porque, bueno, por el placer de escuchar música. Pongamos un ejemplo, aquel adolescente o adulto que va en un colectivo con auriculares puestos escuchando música. ¿Cuál es el mensaje? Digo yo, el mensaje es no querer comunicarme con el resto de los semejantes. Sí, una posibilidad, claro, sí, seguro. Es decir, yo no me quiero comunicar, por eso escucho. No quiero comunicarme a lo mejor en ese momento con otros. Quiero crear un clima, un ambiente y comunicarme con mi músico favorito, con las canciones que interpreta ese músico y crear un ambiente más de un mundo personal y que está en la imaginación mía, ¿no es cierto? Claro. Pero la comunicación existe, porque hay, como vos decías antes, una empatía entre las canciones que yo elijo, porque las elijo yo, claro. Si escucho un MP3, en caso que ponga un disco en el MP3, la elijo yo y bueno, y creo mi mundo a través del incentivo de la música y de las letras y me imagino cosas. Bueno, entonces eso es una forma de comunicarme, pero no quiero comunicarme con el resto. Con el resto. No me interesa. Es otro modo de comunicación. Exacto. Y eso no quiere decir que esas personas no quieran comunicarse, sino que en ese momento prefieren estar relacionándose con otro modo de comunicación y entrar en lo que podemos llamar en otro mundo. Claro. Como si vos estás en otro mundo. Sí, bueno, estás en otro mundo. Te transporta a otro. La música, generalmente, cuando estamos con auriculares, como que nos aísla del mundo exterior y creamos nuestro mundo. Y nos comunicamos en ese registro. Seguro, seguro. Bueno, y en cuanto a la comunicación no verbal, es decir, los gestos, la mirada,
a veces implica algo muy fuerte, ¿no? Muy o sea, fuerte. a veces quiere decir más que las palabras. Muy fuerte, sí. Tiene un poder, digamos, lo que es el gesto, la mirada, algún ademán que se haga, ¿no? Es decir, cuán importante es con respecto a la palabra, ¿no? Aparte, nuestros gestos, nuestras miradas, nuestras expresiones en el rostro, en la facción, son mucho más transparentes que la palabra. Porque a lo mejor con la palabra nosotros podemos como que articular algún discurso que no lo sentimos verdaderamente, pero el gesto nos deja en evidencia. Sí, sí, se dice que el 70% de la comunicación se debe a los gestos también. Claro, ¿no? Seguro, sí. Más que a las palabras. Seguro que sí. Sí, seguro. Comunicamos muchísimo. A veces no decimos una palabra y estamos diciendo un montón de cosas. Exacto, exactamente. Y Edgardo, ¿cómo ves la comunicación en la educación? Y que se llevan a las patadas, por decirlo de alguna manera. La escuela se quedó mucho en una estructura pedagógica de hace por lo menos 2 siglos, atrasada, por decirlo de alguna manera, y la sociedad y las personas fueron avanzando, las tecnologías fueron avanzando y la escuela no supo reconvertirse y no supo cómo introducir, por ejemplo, los medios de comunicación. Puede ser que ahora con las computadoras, que los chicos reciben su computadora, podamos incorporar algún medio cotidiano, de uso cotidiano, que los alumnos usan para jugar, para entretenerse, para buscar información y para comunicarse con otros, como es la computadora, y que la escuela lo pueda reutilizar para también la educación. Porque hasta el momento se ha llevado siempre muy mal. Ha habido intentos, por ejemplo, en la década del 70, 80, de introducir el televisor con la videocasetera. Fue un fracaso total. En los 90 de introducir la computadora, pero en una sala informática o en un gabinete, todo muy sofisticado, fue un fracaso. Había prácticamente profesores que no dejaban usar las máquinas porque se iban a romper. Entonces, bueno, ¿para qué tenemos una sala de informática, claro, ¿no es cierto? Claro. O había que usarla de una manera muy... que en realidad en la cotidiana los chicos no la usan así. Ni nosotros grandes tampoco la usamos. La usamos como la usamos, como los hábitos que tenemos. Pero ahora a lo mejor dándole la computadora al alumno, al estudiante, no que el docente sea el que cuida y administra la computadora como en los 90 en la sala de informática, sino que ahora el Estado le da al alumno la computadora y ese alumno se la lleva a la casa y hace lo que quiere con la computadora. A lo mejor ahí podemos tener una entrada de las tecnologías y los medios que sirvan para tener una mejor educación con respecto a las tecnologías y para usar esa tecnología para que redunde en una mejor educación. Y sobre todo también pensaba que, bueno, que haya también un respaldo desde el ambiente familiar hacia el chico, porque lo pensaba mientras vos hablabas y te escuchaba también atentamente, pero también pensaba esa relación pésima que hay hoy entre el docente, por ejemplo, y los padres del alumno. Es decir, muchas veces se apela a la violencia en lugar de entablar una conversación, bueno, directamente definir las distintas posiciones, los intereses. Creo que también tiene que haber apoyo familiar también, ¿no? Para el alumno, los alumnos, mejor dicho. Fundamental. El alumno necesita ese respaldo. No sé si tanto técnico ese respaldo, pero sí emocional. Claro. Y de estar constantemente, de apoyarlo. No sé si a lo mejor, si bueno, yo te explico cómo se hacen las cosas por profesor. No, pero a lo mejor, bueno, sentémonos juntos y veamos cómo podemos resolverlo. O yo me quedo con vos hasta cierta hora y yo te cebo mate como padre, por más que no sepa nada de matemática. Pero ese apoyo y ese estar presente acompañando al alumno en esos momentos, más en la adolescencia yo creo que necesita ese apoyo, porque la escuela no basta, el profesor no basta. Y esa parte son solamente 4 horas que los alumnos pasan en la escuela. El resto lo pasan
al cuidado de los padres y tenemos que tener la responsabilidad que nos cabe a los padres. También a los profesores les cabe una alta responsabilidad, que a veces la tienen y a veces no tanto. Bien. Edgardo, ya tenemos que ir al corte. La última pregunta brevemente. ¿Notás que en la sociedad hay un desfasaje entre el lenguaje, entre lo que se utiliza, digamos, lo que se habla y en los hechos ocurre distinto? ¿Hay un desfasaje entre lo que se dice y lo que se hace? En general, no lo creo. Pero sí hay una cuota de inventiva y de recrear situaciones que después son complejas llevarla adelante. Pero creo que en realidad es cuando nos comprometemos, porque acá, a lo mejor me viste corto, pero cuando yo prometo algo, después estoy como que creando un compromiso hacia el otro. Y si no lo concreto, ya me van a empezar a mirar con desconfianza. Al segundo, a la tercera vez que no, a este no le pido más nada, o a este no le creo más. Bien, Edgardo, vamos a un corte y te propongo que en la última parte del programa hagamos un análisis entre los dos sobre el desarrollo del tema, para desarrollar bien el tema, y un análisis general, digamos, de lo que pasó en estos 20 y pico de minutos que hablamos. Bueno, cómo no. Vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, Edgardo, una reflexión final, porque ya nos tenemos que ir, los tiempos son cortos. Recuerdo, iba a mencionar el libro Sí de Acuerdo, de William Ury y de Roger Fisher, que ahí hacen ver las distintas posiciones, un acercamiento, ¿no? Es decir, en cuanto a la comunicación, sirve para mencionar eso. Es decir, el ganar-ganar. Antes que el ganar-perder, el ganar-ganar. Qué importante en la comunicación es eso, ¿no? Comuniquémonos que vamos a ser más felices. Exacto. Esa es mi reflexión final. Bueno, Edgardo, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, las puertas del programa están abiertas. Muchísimas gracias. Se llama Edgardo Toledo, es licenciado en Comunicación Social, pasó por Consideraciones. Nos vamos. Por la amabilidad de habernos acompañado, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo, 22 horas, Canal 2, Televisión Regional. Muy buenas noches y muchas gracias. Thank you.